¿De qué están hechas las cosas? ¿Cuántos ingredientes existen en la naturaleza para formar cada sustancia que hay? ¿Son muchísimos o tan solo unos pocos? La química es la ciencia que da respuesta a estas preguntas y muchas otras más. Desde siempre, el hombre ha sentido curiosidad por entender la materia que nos rodea y que también nos constituye. Los pensadores griegos fueron uno de los primeros en idear respuestas, y por mucho tiempo se pensó que todo estaba formado por la combinación de 4 elementos básicos: tierra, aire, agua y fuego. A mediados del siglo XVIII se hizo patente que la materia era más compleja y que las sustancias elementales había muchas más que 4. Durante la Ilustración, un nuevo modo de pensar dio nacimiento a la química moderna. La teoría atómica de Dalton permitió pensar la materia de un modo diferente. Cada clase de materia es una sustancia diferente, con propiedades únicas. Algunas de esas sustancias no pueden descomponerse más allá de sí mismas. La conclusión lógica era que estaban formadas por un mismo tipo de átomos. Se las llamó sustancias elementales y a cada tipo de átomo que las formaban, elementos. Hoy sabemos que cada clase de átomo es un elemento químico diferente. Sin embargo, no existe una infinidad de elementos. En total, hoy se conocen poco más de 100, y con ellos están constituidas todas las sustancias del universo. Desde la antigüedad y hasta el año 1500, solamente se habían reconocido 13 elementos: azufre, carbono, cobre, estaño, zinc, hierro, mercurio, oro, plata, plomo, antimonio, arsénico y bismuto. Hacia el año 1800, esta situación cambió rápidamente con el desarrollo de nuevos instrumentos y técnicas de investigación, y se descubrieron 21 elementos más, entre ellos el hidrógeno, oxígeno, fósforo y cloro. Y medio siglo más tarde ya se conocían 58 elementos en total. Actualmente se habla de 118 elementos. Ante esta variedad de elementos, se hace necesario organizarlo todo de forma que se facilitara su comprensión y su manejo. Los químicos se dieron cuenta desde los comienzos que ciertos elementos tienen propiedades semejantes. Una de las propiedades que parecía variar regularmente era la masa atómica, y otras propiedades como su valencia. Varios fueron los intentos por encontrar este orden, pero ninguna de ellas reflejaba las diferencias y semejanzas observadas. Fue en 1869 que Dmitri Mendeleev, un químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica, y fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que las semejanzas aparecían ordenándolos en filas horizontales según sus masas atómicas crecientes y haciendo coincidir sus valencias y sus propiedades químicas. Estas filas las llamó períodos. Obtuvo así columnas verticales a las que llamó grupos, formadas por elementos con propiedades químicas similares y con una variación regular en sus propiedades físicas. A esta variación regular se le llamó ley periódica de los elementos. El éxito de la tabla propuesta por Mendeleev tuvo 3 ideas geniales. Primero, no mantuvo fijo el periodo de repetición de propiedades, sino que lo amplió conforme aumentaba la masa atómica. Segundo, invirtió el orden de algunos elementos para que coincidieran sus propiedades con la de los elementos adyacentes. Tercero, dejó huecos indicando que correspondían a elementos aún no descubiertos, y se animó a predecir sus propiedades.
Cuando años más tarde se descubrieron el escandio, el galio y el germanio, cuyas propiedades se correspondían con las predichas por Mendeleev, y se descubrió también un nuevo grupo de elementos, los gases nobles, que encontró un lugar adecuado en la tabla de Mendeleev, se puso de manifiesto no solo la veracidad de la ley periódica, sino la importancia y la utilidad de la tabla periódica. Un grupo de la tabla periódica es una columna vertical de la tabla. Hay 18 grupos en la tabla actual. El hecho de que la mayoría de estos grupos tienen propiedades químicas semejantes y propiedades físicas relacionadas no es fruto del azar, sino del comportamiento de los electrones de la última capa de cada átomo, como lo demostraron los trabajos de Rutherford, Bohr y Heisenberg, que pusieron de manifiesto la estructura interna del átomo. Con el modelo cuántico del átomo se comprendió finalmente la naturaleza del orden periódico y se determinó definitivamente que la ley periódica está basada en los números atómicos crecientes y no en las masas atómicas crecientes. Así, la posición de cada elemento depende del número de protones que tiene cada uno de sus átomos. Gracias a Dmitri Mendeleev, la tabla es hoy una herramienta inapreciable que permite organizar una inmensa cantidad de información química y predecir las propiedades de los elementos. Su orden y simetría reflejan la estructura profunda de la materia, la arquitectura de los átomos que la constituyen. Una vez más, la naturaleza nos deja comprender algo más de su profunda belleza.